Perlas del libro de Mateo. Los mensajeros de Juan el Bautista. Ayes sobre las ciudades impenitentes, venid a mí y descansad. Son los tres temas abordados por el capítulo 11 del libro de Mateo. Te damos gracias, Dios, por permitirnos ingresar al estudio de las perlas del capítulo 11. Padre, te pedimos que nos acompañes a lo largo de este estudio. Permítenos encontrar esas perlas que enriquezcan nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Continuamos con nuestro estudio de las perlas del libro de Mateo. En esta ocasión veremos las perlas del capítulo 11. Primera perla. Y esto se reitera de nuestro estudio de ayer. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellas. Primera perla. Si usted es un líder, no puede enviar a las personas simplemente y decirles vayan y den estudios bíblicos. Enséñeles cómo hacer. Enséñeles qué hacer. Enséñeles cuál es el objetivo, cuál es el propósito. Jesús nos da esa primera lección. Les dio instrucciones a sus 12 discípulos, llamados los apóstoles. Segunda lección. Se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades. A veces un líder simplemente dice, vayan y den estudios bíblicos. Envían a los miembros de iglesia, pero ellos no van ni dan estudios bíblicos. Se predica con el ejemplo. Jesús nos deja aquí el ejemplo. Él también se fue a enseñar y a predicar en las ciudades. Recuerden esta perla. Eres un líder. Instruye, pero sobre todo predica con el ejemplo. Es lamentable cuando muchos líderes instruyen a la gente, los envían a predicar, tienen que tener tantos estudiantes bíblicos, pero ellos no tienen. Se es líder por el ejemplo. Recuerden, el liderazgo dentro de la iglesia está enmarcado en el servicio, no en que yo tengo autoridad. Después de cerrar esta parte de las instrucciones que se inició en el capítulo 9, ahora Marcos o Mateo nos presenta la historia de Juan el Bautista. Y esta parte bien podríamos nosotros titularlo como los justos también sufren, los justos también aparentemente son derrotados. Los justos también tienen momentos de zozobra. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Jesús empezó a desarrollar su ministerio. Juan escucha lo que estaba haciendo y envía 2 mensajeros. ¿Y qué es lo que iban a preguntar? Para preguntarles, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Por qué Juan manda preguntar a Jesús si él era el que había de venir o iban a esperar a otro? ¿Qué estaba pasando con Juan? Juan estaba encarcelado. Generalmente cuando las personas se ven privadas de su libertad, empiezan a sufrir ciertos cambios en su organismo. Por ejemplo, hay personas que empiezan a enfermarse, empiezan a desarrollar enfermedades que no desarrollarían si estuvieran en libertad. ¿Qué pasó con la fe de Juan? Empezó a tambalear. En momentos de crisis, a veces nuestra fe se ve tambaleante. Juan había bautizado
a Jesús. Juan había anunciado: «He ahí el Cordero de Dios». Juan fue testigo cuando una voz del cielo dijo: «He ahí, este es mi Hijo», y vio descender al Espíritu Santo en forma de paloma. Pero en ocasiones, las situaciones de crisis pueden hacernos tambalear a pesar de las experiencias pasadas que hemos tenido. Recuerden esa perla. Recuerden. Entonces sus mensajeros fueron y dieron el mensaje a Jesús. Y Jesús les dice: «Hagan saber a Juan las cosas que ustedes ven y oyen». Jesús no le dijo: «Mira, diles a Juan, sí, yo soy aquel del cual profetizó el profeta Elías. Sí, yo soy aquel sobre el cual descendió el Espíritu Santo». No le dijo nada de eso, sino Juan les dice: «Vean». ¿Recuerdan aquello de el capítulo 7? «Por sus frutos los conoceréis». Y este es el líder que nosotros tenemos. Con hechos demuestra su ministerio. Con hechos demuestra que Él es el que decía ser. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Predica, enseña, sana. Eso hizo el Maestro. Y cierra diciendo: «Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí». Bienaventurado es aquel que no dude. Bienaventurado es aquel que no tambalee. Jesús ha advertido ya en el capítulo anterior sobre las persecuciones venideras. Recuerden que estamos en medio de un gran conflicto. Hay momentos en los cuales el miedo puede hacernos tambalear. Hay momentos en los cuales la situación que podamos afrontar, por difícil que sea, puede hacernos tambalear. Pero nunca perdamos de vista al Mesías. Nunca perdamos de vista a nuestro Salvador. Y todo lo que se menciona sobre Juan posteriormente nos hace pensar de que él al final recuperó su fe, no perdió de vista. Pero esa es una perla que aprendemos. Podemos tambalear, podemos tener miedo, pero no retroceder. No retroceder. Recuerden, Jesús mismo, cuando fue al Getsemaní aquella noche en la cual sería apresado, escribe Mateo, donde Jesús dice: «Mi alma está triste, triste hasta la muerte». Nosotros somos seres emocionales y en ocasiones las emociones superan a la racionalidad. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decirles a la gente: «¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento?». Los comentaristas dicen que los lugares donde Juan predicaba, en esos lugares crecía mucha caña. Entonces Jesús les llama la atención: ¿ustedes salieron a ver la caña o salieron a ver a Juan? Y ciertamente Juan no podía compararse con las cañas, porque Juan era de un carácter fuerte y no como las cañas, de un carácter débil y vacilante. Por eso les dice: ¿qué salieron a ver? ¿Salieron a ver las cañas o han salido a ver al profeta? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Sería muy improbable encontrar en el desierto a una persona pues vestida. En nuestros tiempos, imagínense, vestido con terno, con zapatos, ¿verdad? La vestimenta tiene que ser adecuada según al lugar a donde vamos o donde estamos. Si vamos
a la piscina, una vestimenta adecuada. Si vamos a hacer deporte, una vestimenta adecuada. Si vamos a la iglesia, una vestimenta adecuada. Si vamos a una boda, si vamos a un almuerzo, las vestimentas son de acuerdo a donde vamos. He aquí los que llevan vestiduras delicadas. Ellos están con los reyes. Pero Juan tenía una misión. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Pregunta ahora. Primero dijo, ¿una caña? No, una caña no. Jesús va haciendo preguntas. Dice, ¿a un profeta? Y Jesús dice, sí, os digo, y más que profeta. Juan era el precursor personal del Mesías. A él le fue encomendada una de las tareas más importantes de todos los tiempos, de presentar al Mesías al mundo. En Juan estaban combinadas todas las importantes cualidades del verdadero profeta. Porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Cristo confirma el hecho de que Juan el Bautista era aquel de quien profetizaron Malaquías 3:1, y también Isaías. Él es el mensajero del cual hablaron los profetas. He aquí yo envío mi mensajero. Él es su mensajero. Y el mensajero conocía su misión y el mensajero estaba consciente de quién era. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Todos los profetas anunciaron el mensaje de Dios. Todos los profetas anunciaron la venida del Mesías, pero Juan el Bautista vio al Mesías. Juan el Bautista preparó el camino para la primera venida de Cristo. Así como en Ageo se dice que el templo que fue levantado por Zorobabel y Josué superaría al templo de Salomón, porque en ese templo entraría el deseado de todas las gentes. Dios encarnado, Dios en persona entraría a ese templo y por eso es que sería mayor. De forma similar, Juan es mayor porque él fue quien preparó el camino para la primera venida de Cristo. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Es decir, en comparación con quienes estuvieran en el reino. Cuando nosotros nos comparamos los unos con los otros, siempre habrá alguien que está sobre nosotros y siempre habrá alguien que esté debajo de nosotros. Pero no perdamos de vista que en el reino de Dios, en la iglesia de Dios, el liderazgo se mide por la capacidad de servir. El mayor es el que sirve. El que tiene, el que ostenta mayor responsabilidad, mayor autoridad, es el que sirve más. Es el más pequeño, dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Y aquí simplemente la enseñanza es, cada uno ocupa un lugar. Cada uno cumple una misión. Cada profeta, el gran profeta Daniel, el gran profeta Zacarías, Ezequiel, las visiones que vio Ezequiel, pero cada uno cumplió su misión. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué quiere decir esto? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Miren, les invito a comparar lo que dice sobre este pasaje las diversas versiones.
Por ejemplo, en la versión Palabra de Dios para Todos dice, desde el tiempo de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios avanza con poder y han intentado apoderarse de él por la fuerza. La versión Oso, que es del año 1569, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se da vida y los valientes lo arrebatan. La Nueva Versión Internacional dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y contra marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. En la versión en lenguaje sencillo dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. ¿Por qué les pongo estas diversas versiones? Para mostrarles que en ocasiones, cuando nos encontramos con pasajes nada claros, recurramos a otras versiones. Y hoy en día, los que tenemos acceso al Internet, podemos encontrar un sinnúmero de versiones. ¿En qué están de acuerdo todos? En que el reino de Dios avanza, a pesar de la oposición. Estamos en medio de un gran conflicto. ¿En qué difieren? Los violentos lo arrebatan. Algunos intentan apoderarse de él por la fuerza. Los valientes lo arrebatan. Hay un comentarista que menciona al respecto. Las multitudes que seguían a Jesús se agolpaban, iban tras Jesús sin entender cabalmente lo que significaba la naturaleza del reino. No entendían verdaderamente el significado del reino. Algo así como sucede hoy en día. Hay muchas personas que deciden bautizarse, pero no entienden plenamente a dónde están entrando. ¿Qué es la decisión que están tomando? Y los violentos lo arrebatan. Y la otra idea que nos da en estas traducciones es que el reino avanza a pesar de la oposición, y solo los que se mantengan firmes a pesar de las persecuciones y las dificultades se van a mantener cerca. Recuerde, si encuentra algún pasaje un tanto difícil en una versión, busque otras versiones. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Ah? Todos los profetas. El significado, ¿no? ¿Qué nos dice? Que el mensaje, por ejemplo, Malaquías anuncia hasta el ministerio del que anunciaría la venida de Cristo. Va a preparar el camino del Señor. Y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Recuerden que Jesús está hablando en esta parte sobre Juan. Está comparando a quién querían ver. ¿Quién es Juan? Es un profeta. El mayor, dice, no hay otro como él. Y ahora dice, si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. El que quiere entender, entienda. El que quiere aceptar la verdad, acéptelo. Y el que no quiere, recuerden que Dios no fuerza. Dios no fuerza a nadie. Cada uno, los que acepten el mensaje, lo aceptarán haciendo uso de su libre albedrío. ¿Mas a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. ¿Qué es ahora lo que introduce Mateo? Nos hace ver que los seres humanos solemos ser contradictorios
solemos estar siempre allí dispuestos a dar la contra a los demás. Te tocan música, no bailas. Te dice que llores, no lamentas. ¿Y qué es lo que le está diciendo? Porque Juan vino, que ni comía ni bebía, y dicen demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Mm? ¿Cuál es la perla aquí? Lamentablemente hay muchas personas que solo están para contradecir. Por el simple hecho de contradecir. No tienen argumentos, pero simplemente están para contradecir. Cuando no quieres aceptar una verdad, siempre habrá una excusa para no aceptar. Recuerda esa perla. ¿Mm? Cuando quieres criticar, siempre encontrarás una razón para criticar. ¿Y qué se encuentra aquí? Criticaron a Juan porque no comía ni bebía y decía, este tiene demonio. Criticaron a Jesús porque comía y bebía. Este es un amigo de publicanos. Echa a los demonios por Belcebú. Siempre tendrás una excusa, una razón encontrarás para criticar si es que eres de las personas que simplemente se dedican a criticar. Siempre. Entonces, meditemos sobre nuestro accionar, meditemos sobre nuestras conductas. De los versículos 20 en adelante hasta el 24 nos habla acerca de los ayes sobre las ciudades impenitentes. Y miren, aquí vamos a encontrar nosotros algunas declaraciones que nos van a desafiar. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, los milagros por sí solos no transforman a las personas. Los milagros nos pueden ayudar. Pero si una persona está empeñada, empecinada en no creer, el milagro puede ser lo más sorprendente posible, pero no producirá esa transformación en las personas. El arrepentimiento es una decisión que cada persona debe tomar. Decir, basado en la información, en el mensaje, en la luz que recibe, hasta aquí viví así y de aquí en adelante viviré de este otro modo. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Se menciona a Tiro, a Sidón, y se menciona a Corazín y a Betsaida. En Corazín y en Betsaida se hicieron milagros, se hicieron señales, más que en Tiro y en Sidón. ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí el Señor? ¿No? A ver, meditemos. ¿Hubo un trato injusto con los de Tiro y con los de Sidón? ¿O hubo un trato privilegiado con los de Corazín y los de Betsaida? Hay un principio elemental en cuanto al juicio, y es que cada uno va a responder según la luz que recibió. Por eso Romanos habla que aquellos que nunca, por ejemplo, conocieron los mandamientos de Dios, serán juzgados por la ley de su conciencia. Nadie responderá más allá de la luz que recibió. Recuerden lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 17, que dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos a ser juzgados por la luz que tenemos. Pero aquí Jesús está poniendo énfasis en el hecho de que estos pueblos,
se habían endurecido tanto, se les dieron tantas señales, pero a pesar de eso decidieron no creer. Con seguridad que habrán habido algunas personas de esos pueblos que creyeron, pero mayoritariamente decidieron no creer. Dios medirá la vida de los hombres según las oportunidades que hayan aprovechado o descuidado. La responsabilidad será juzgada en proporción directa con la manera en que los seres humanos han empleado la luz que Dios les ha dado. Y ahora se menciona a otros pueblos. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Hasta el Hades, hasta el sepulcro. Para los griegos, Hades era tanto el lugar de los muertos como el nombre del dios de ese lugar. Eres levantada hasta los cielos, Capernaum, la gran ciudad Capernaum. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Miren lo que está diciendo. Si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se hicieron. O sea que Capernaum recibió más luz y en la actualidad sucede eso. Hay personas que tienen más luz y hay personas que tienen poca luz. Y muchas personas deciden seguir a Jesús con la poca luz que tienen. Mientras que hay personas que tienen mucho conocimiento y siguen postergando su decisión bajo el pretexto, todavía me falta conocer. Todavía no sé mucho. Voy a seguir aprendiendo después. Y van postergando y postergando su decisión. Debieran aprender de esta lección. Hay muchos que como Capernaum leen, estudian, ya terminaron un curso y otro curso y otro curso y no toman la decisión. Por tanto os digo, prestemos atención a esta declaración del 24, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Jesús está poniendo el castigo en el pasado o en el futuro. Está poniendo el juicio en el pasado o en el futuro. En el futuro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que algunos dicen que cuando un malo muere se va al infierno? Los de Sodoma y Gomorra no se fueron al infierno. Los malos de Capernaum, de Bethsaida, de Tiro, de Sidón no se fueron al infierno. En el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Después del juicio recién las personas serán declaradas impías o justos o injustos. Después del juicio recién serán lanzados al lago de fuego. Apocalipsis 20, 14, 15. Después. De los versículos 25 al 26, ahora el Señor nos llama al descanso, a entender primero el mensaje. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. De los sabios y entendidos. Cuando el apóstol Pablo escribe sobre este mismo tema, dice que Dios ha tomado lo necio, lo ignorante de los seres humanos para impartirles su verdad. ¿Y por qué se produce esto? Lamentablemente los entendidos, los encumbrados, los académicos, los doctores, los que están llenos de sabiduría, generalmente se llenan de arrogancia, de soberbia. Creen saber tanto que llegan a la conclusión de que las cosas espirituales no tienen significado, son vacías.
Pablo dice, para ellos es locura. Y las revelaste a los niños. El día de ayer, en el capítulo 10, Jesús utilizó la palabra los pequeñitos. Los pequeñitos. Sus siervos, sus hijos son los pequeñitos. Y las revelaste a ellos, sí, Padre, porque así te agradó. ¿Quiénes son los que van a recibir las verdades del Evangelio? Las personas que están dispuestas a aprender, las personas que están dispuestas de poner a un lado sus saberes previos. Aquellos que creen que ya saben mucho, aquellos que creen que académicamente son superiores a lo que la palabra de Dios dice, esas personas van a cerrar su entendimiento. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Tremendo este versículo. Todas las cosas a Él se le entregó, a tal punto que Juan capítulo 1, Hebreos 1, el mismo Colosenses presentan a Jesús como el Creador. Y Jesús dice, a mí se me ha entregado el ser el juez para el juicio. A mí. Todas las cosas me fueron entregadas. El conocimiento. Y aquí una vez más encontramos la deidad. Nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y a quien Él lo quiera revelar. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, porque entre ellos se conocen, saben quiénes son. Nadie conoce bien. Y la última parte dice, sino a quien el Hijo lo quiera revelar. Y ahí encontramos una gran perla. La soberanía de Dios, la potestad de Dios. Al final de cuentas, el reino es de Dios y Él se lo da a quien Él quiere darlo. En la parábola de la hora undécima, cuando llega la hora de pagar y se paga con un denario al que trabajó todo el día, al que trabajó menos horas, al que trabajó una hora y los demás se enojan, el dueño le dice, ¿por qué te molestas? ¿No puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? En Efesios, cuando se habla acerca del reparto de los dones, dice que el Espíritu Santo entrega los dones a quien Él quiere, como Él quiere. Esa es la potestad, la soberanía de Dios, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Pero también dice el Señor que los buscadores fieles lo van a encontrar. En Juan 4 dice, Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad deben adorar. Nadie es echado fuera, pero Dios tiene el control, la soberanía. Por eso es de que la salvación es por gracia, es un regalo de Dios, no es por obras. Nadie puede hacer méritos para obtener salvación. Después de presentar estas verdades de la soberanía de Dios, del conocimiento recíproco entre los personajes de la deidad, ahora Jesús hace una invitación. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús quería decir con esto que sus oyentes no debían esperar encontrar el camino de la vida, el camino de la verdadera sabiduría y el descanso yendo a escuchar a los que se llamaban sabios y entendidos, pues no eran mejores que los ciegos guías de los ciegos. Por el contrario, debían acercarse a Él. Cristo es el único que conoce al Padre, por lo tanto, solo Cristo puede revelar al Padre. Con estas bondadosas palabras, Cristo extendió a la multitud una invitación para que se convirtieran en sus discípulos. La invitación al discipulado incluye también el tomar el yugo del Señor. Todos los que están trabajados y cargados. Cristo no habla aquí del trabajo físico, habla más bien del trabajo del alma y de la mente,
que verdaderamente es el que más pesa y preocupa. Esta invitación tenía un significado especial para la multitud que escuchaba, porque la religión de Israel se había degenerado hasta llegar a ser, en buena medida, un incansable y trabajoso intento por hallar la salvación por las obras. No hagas esto, haz esto, no esto y no lo otro. Todos los que estáis trabajados, vengan. La humanidad entera lleva muchas cargas pesadas, pero la más pesada de todas es el pecado. Sin embargo, además de las cargas comunes llevadas por todos los seres humanos, los escribas y fariseos habían colocado muchas otras cargas sobre los judíos que eran pesadas y difíciles de llevar. La gente estaba cargada con tanta exigencia de los rabinos que muchas veces ni siquiera toda la vida bastaba para aprenderlas. Vengan a mí. ¿Qué cargas tienes? ¿Qué cargas, qué problemas hacen que tu vida sea tan pesada, tan difícil? Y muchas personas tienen tantos problemas que llegan a considerar el suicidio como la única salida. Pero Jesús te da otra alternativa. Ve a Él. Ve a Él. ¿Y qué dice? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo. ¿Qué significa llevar el yugo del Señor? Significa someterse a la disciplina y a la práctica de la manera de vivir de Cristo. Originalmente, el yugo era un instrumento útil cuyo propósito era posibilitar el esfuerzo mancomunado, pero desde tiempos antiguos el yugo se transformó en símbolo de sumisión, especialmente ante un conquistador. El propósito del yugo no era hacer más pesado el trabajo del animal que lo llevaba, sino más liviano, no más difícil, sino más fácil de llevar. De este modo se entiende con claridad el sentido de la palabra yugo. Al referirse a su yugo, Cristo hablaba de su manera de vivir. El yugo de Cristo no es otra cosa sino la voluntad divina resumida en la ley de Dios y magnificada en el Sermón del Monte. La figura que Cristo empleó aquí no era desconocida para los oyentes, pues los rabinos también se referían a la Torá como a un yugo, no porque fuera una carga, sino más bien una disciplina, una manera de vivir a la cual debían someterse los hombres. Llevad mi yugo. El estilo de vida de Jesús, sus creencias, la forma como Él llevó a cabo su ministerio. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El que ama verdaderamente a Cristo se deleita en hacer su voluntad. Los que toman el yugo de sumisión al Maestro, los que van a aprender en su escuela, hallarán descanso para el alma como Él lo ha prometido. La pesada carga de la justicia legalista, de esforzarse por ganar la salvación mediante méritos supuestamente ganados por las obras personales y no por los méritos de Cristo, y la carga aún más pesada del pecado. Todo eso desaparecerá. Somete tu vida al Señor. Entrégale todo lo que tienes, tus cargas, tus preocupaciones, y Él hará. Preciosas perlas que el capítulo 11 nos ha entregado. ¿Con cuál de ellas te quedas? Posiblemente con la invitación del Señor: vengan a mí, venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Él te va a dar descanso. Puedes estar sumamente atareado, lleno de trabajos. Puede haber demasiados problemas, pero si le entregas tu vida a Cristo, vas a encontrar paz. Que Dios te bendiga. Amén.